Largo de esta serie de historias de encuentros con Jesús, haciendo mención al siguiente detalle. Fíjense por favor en el versículo 21. En el versículo 21 se nos dice que hay una multitud que recibe a Jesús. Pero anteriormente, en el domingo pasado, se nos hablaba en el pasaje pasado que se predicó el domingo pasado de que una multitud, luego de ser testigos de la expulsión y la liberación del endemoniado en Gadara, una multitud expulsa a Jesús. Le pide a Jesús que se fuera lejos. Le pide a Jesús que abandone esa región porque sintieron mucho miedo una vez que Jesús había liberado al endemoniado gadareno. Pero acá la multitud de Capernaum le da la bienvenida a Jesús. Ahí hay un pequeño contraste que es digno de ser resaltado. Una multitud expulsa a Jesús y otra multitud le da la bienvenida a Jesús. Y acá, en medio de la multitud que camina con Jesús, que rodea a Jesús, caminan con él, le rodean, Marcos destaca solo dos personas. Dos personas que se benefician de Jesús. En medio de esa gran multitud que camina con Jesús, que le ha dado la bienvenida a Jesús, solo dos personas se benefician de él. Solo dos personas sacan provecho de Jesús. Esas dos personas son Jairo y la mujer con flujo de sangre. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque lo que vemos en las Escrituras es un fiel reflejo de lo que ocurre domingo a domingo en muchos cultos. En muchos cultos tenemos personas que asisten a la iglesia, asisten a un culto, asisten a una congregación, pero ¿cuántas personas son las que sacan provecho de Jesús? ¿Cuántas personas son las que se nutren de Cristo? ¿Cuántas personas son las que se alimentan de Jesús? ¿Cuántas personas son las que están siendo nutridos, alimentados por Jesús? ¿Cuántas personas son las que se encuentran con Jesús domingo a domingo para encontrar en Él reposo, salvación, satisfacción? Esto siempre ha ocurrido, hermanos, y va a continuar ocurriendo hasta que Cristo vuelva. Multitudes, numerosos grupos de personas en torno a la fe, pero la puerta de salvación y el camino de salvación sigue siendo estrecho, porque no son todos los que creen, no son todos los que se nutren de Cristo, no son todos los que se benefician de Él. Entonces, el texto en sí, el pasaje en sí, llama nuestra atención a la fe y el aprovechamiento consciente de Cristo. Tal vez el aprovechamiento o la palabra aprovechamiento no suena a nosotros como algo raro, como algo malévolo. No pude encontrar otra palabra más eficiente para demostrar que sí debemos aprovechar cada momento de estar expuestos a la palabra de Dios, cada momento de estar cerca de Jesús. Las escrituras nos invitan a eso, a disfrutar de Cristo, a aprovechar conscientemente de quién es Cristo. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de qué? De los que le buscan. Nos congregamos domingo a domingo para buscar el rostro del Señor. Nos congregamos domingo a domingo para tener un uso consciente, racional de Cristo Jesús y de todo lo que Él es para nosotros. Es decir, no nos acercamos a la iglesia simplemente para ser alentados o consolados por la palabra o olvidarnos de nuestros problemas una vez a la semana, sino que nos congregamos para nutrirnos de Cristo, para aprovecharnos de Cristo, para satisfacernos en Cristo Jesús. Eso es lo que el texto destaca acá. Entonces Marcos nos muestra a Jairo. ¿Quién es Jairo?
Jairo es un judío rico, un hombre rico. Él es el principal de la sinagoga. En otras traducciones se habla de un príncipe, no que sea un príncipe, sino que es el hombre que está encargado de la sinagoga. Generalmente los hombres encargados de la sinagoga eran los hombres que tenían una mejor posición social dentro de Judea, así también como Nicodemo. Este hombre a cargo de la sinagoga, rico, busca a Jesús. Escucha que Jesús ha llegado desde la región de Gadara a Capernaum, y cuando sabe que Jesús, el maestro que perdona, sana, salva, expulsa demonios, está ahí, él escucha aquello y va al encuentro de Jesús. Ahí tú tienes el distintivo de la fe. La fe busca. La fe no es pasiva, la fe es activa, la fe busca. Y este hombre principal de la sinagoga corrió a los pies de Cristo para interceder por su hijita de 12 años que estaba agonizando. Es un cuadro muy dramático, ¿no? Todos los que somos padres estamos de acuerdo en esto. Que por un hijo estamos dispuestos a hacer ¿qué? Cualquier cosa. Si hay que tirarse al piso y llorar para que atiendan un hijo en una emergencia, estamos dispuestos a hacerlo. Y este hombre rico, este hombre principal, este hombre importante, no le importó su posición social, no le importó su posición religiosa, y sabe que Jesús está ahí y se arrodilla y le clama misericordia y le pide que toque a su hija, que imponga sus manos para que su hija sea sanada. Y por otro lado, Marcos nos muestra a una mujer empobrecida y anónima. Miren el contraste. Un rico, poderoso, religioso, y por otro lado, una mujer anónima, sin nombre, empobrecida. Uno se postra delante de Jesús y se arrodilla. ¿Y la mujer por dónde viene? Viene por atrás, escondida. Ese es el contraste que quiere mostrarnos Marcos. Pero aquí hay algo muy hermoso, que Jairo y esta mujer con flujo de sangre son tan distintos, pero a la vez comparten la misma fe sencilla. Comparten la fe sencilla, comparten la fe dependiente, comparten la fe humilde, comparten la fe paciente que espera en Jesús y se aferra a Jesús como Salvador poderoso. Entonces, en este pasaje vamos a poner nuestra atención en esta mujer. Y el próximo domingo nos vamos a enfocar en Jairo. Pero siguiendo fiel al texto, vamos a poner nuestra atención en esta mujer. Esta mujer está en medio de esta gran multitud como una mujer anónima, como una mujer sin nombre, escondida. Marcos no detalla su nombre. Marcos no nos da su nombre. Y los nombres son muy importantes en la cultura judía, pero Marcos no nos da su nombre. La pregunta es ¿por qué? Porque su enfermedad se ha transformado en su identidad. Eso es lo que quiere destacar Marcos. Su identidad ha pasado a ser su enfermedad. Hay muchas personas que nosotros conocemos y hay muchas personas que han sido marcadas por la vida, por una desgracia, por una enfermedad, por una condición, por el maltrato, y esas personas van por la vida como si tuviesen un letrero que dice, por ejemplo, abusado. O esas personas caminan por la vida con un letrero que dice abandonado. O esas personas caminan por la vida con un letrero que dice engañado. ¿Por qué? Porque el pecado produce aquello. El pecado transforma nuestra identidad. Es decir, ya no nos vemos como criaturas de Dios, ya no nos vemos como personas creadas a imagen de Dios, sino como personas que son profundamente afectadas por el pecado, por la caída y por las miserias de este mundo. Esta mujer tenía su identidad en su enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad de esta mujer? Un
sangrado uterino anormal. Un sangrado uterino anormal que por 12 años se había convertido en un azote. No estamos hablando de una hemorragia, porque es imposible vivir 12 años con una hemorragia, pero era un tipo de sangrado anormal que para ella se sentía como un azote. Hay muchas personas así. Hay muchas personas que se sienten azotadas por la vida, azotadas por las consecuencias del pecado, azotadas por las circunstancias que le rodean, azotadas por el lugar donde crecieron, azotadas por la crianza que recibieron, azotados por los padres que tuvieron, azotados por los efectos del pecado. Esta mujer se sentía azotada, un azote de 12 años. Su condición, medita conmigo en la condición de esta mujer. Esta condición hace que la maternidad sea imposible. Pero no solamente la maternidad es imposible para esta mujer, sino que también el matrimonio, si es que estuviese casada, el texto no lo dice, pero supongamos que sí, el matrimonio se vuelve insostenible. Insostenible. Intimidad matrimonial, nada. Se hace insostenible. Entonces, ¿cómo esta mujer vive? Esta mujer vive según la identidad que le ha dado su enfermedad. Esta mujer vive según la identidad que le ha dado su condición. Y esa es la razón por la cual Marcos nos muestra que esta mujer viene encorvada. No solamente encorvada por la enfermedad, sino también encorvada por el peso de la miseria, encorvada por la vida miserable que tiene por su enfermedad. Ella está encorvada y ella está escondida en la multitud. Nadie nota su presencia. Es una anónima. En buen chileno nosotros decimos un don nadie. Afligida por su condición, aplastada por su condición, nadie nota su presencia. Y en su mente, porque recuerde que esta condición afecta también lo que piensa, en su mente ella cree que Jesús nunca detendría su paso. Ella cree en su mente que Jesús nunca detendría su andar para fijar sus ojos en ella. ¿Por qué? Porque es miserable, porque es indigna, porque es impura, porque está aplastada por su condición. Ella se ve a sí misma como una indigna. Ella piensa que Jesús nunca le haría el bien. Ella piensa que Jesús nunca detendría su paso para conversar con ella. Marcos nos muestra a Jesucristo como, desde el capítulo 1, como el Santo de Dios en medio de su pueblo. Entonces ella tal vez ya ha escuchado noticias de Jesús y ella en su mente dice, el Santo de Dios no se inclinaría delante de mí jamás. Probablemente en la mente de esta mujer, ella dice que Jairo tiene preferencia con Jesús. Probablemente en la mente de esta mujer, Jairo, el administrador de la sinagoga, tiene más oportunidades con Jesús que ella. Y eso muestra el texto. ¿Dónde está ella? No adelante en la multitud, sino atrás, escondida, sin que nadie la note, sin que nadie la vea. Pero lo que esta mujer no sabe es lo que muchos pecadores no saben respecto a Jesús. Y aquí nosotros podemos gozarnos con todo nuestro corazón. ¿Qué no sabe esta mujer? No sabe lo que muchos pecadores no saben respecto de Jesús. Que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Jesús tiene una condescendencia sin límite para inclinarse, para acercarse a los hombres arruinados por el pecado. Cuando leemos eso, hermanos, inmediatamente pensamos, Jesús es la imagen del Dios vivo.
Jesús es la imagen del Dios invisible. Y cuando tú ves a Jesús inclinarse ante pecadores arruinados por el pecado, abrazar a un leproso, tocar a un muerto, levantar a un moribundo, es que estamos contemplando al Dios 3 veces santo acercándose a los hombres. Eso muchos pecadores no lo saben. No solamente los pecadores, sino que también hay muchos cristianos que tienen una visión distorsionada de quién es Jesucristo. No, el Señor nunca atendería mi caso. No, yo he hecho cosas terribles, pastor, usted no sabe. Dios nunca tendrá misericordia de mí. Dios nunca restaurará mi vida. Dios nunca restaurará mi hogar. Dios nunca restaurará mi matrimonio. He hecho cosas terribles. Usted no lo sabe. Bueno, esa persona no sabe que Jesús es poderoso para salvar, restaurar, perdonar y hacer nuevas todas las cosas. Esta mujer creía que Jesús no detendría su andar para hacerle un bien. Esta mujer creía más bien que Jesús tendría cierta condescendencia por Jairo, por su posición. Pero el texto nos enseña algo muy importante, que ser religioso, ser moralmente decente, ser una persona de bien, como se enseña hoy en día en nuestra sociedad, ser una persona de bien, no constituye una preferencia con Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Y así como una moralidad buena o una condición social buena no constituye una preferencia para con Cristo, así también tampoco la impureza, una vida desordenada, una vida arruinada por el pecado, una vida contaminada por la contaminación moral, no constituye en una desventaja para con Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús que son los primeros que van a entrar al cielo? Miren la fila, dijo Jesús a los fariseos. Miren la fila, miren la escalera al cielo. Los primeros que van adelante son pecadores, prostitutas y publicanos. No es por obras para que nadie se gloríe. Es solamente la misericordia desbordada y manifestada en Cristo Jesús. Entonces, en esta condición deplorable en la cual estaba esta mujer, lo había intentado todo. Lo había intentado todo, dice Marcos. Pero también Lucas, capítulo 8, versículo 43, nos dice que los médicos, ninguno había podido curarle. Y Marcos es el único evangelista en dar este detalle, que ella había sufrido mucho de los médicos. O sea, los que podían sanarle, en lugar de sanarle, le habían hecho sufrir. No sé si de aquí se inventó el dicho de los matasanos, pero en lugar de sanarle, le habían hecho sufrir. No podían mejorar su condición. Ninguno había podido curarla. Ahora, nos preguntamos tal vez por qué se aumentó el sufrimiento. Y déjame compartir este punto importante cultural. Los médicos en Israel muchas veces eran las personas que trabajaban en el templo, ya sean sacerdotes o levitas o asistentes. Y la única forma de tratar con medicina era según las creencias y las ordenanzas del Talmud. El Talmud era este libro de tradición de los ancianos de los judíos y costumbres. Y justamente el Talmud daba 11 tratamientos para este tipo de hemorragia. 11 tratamientos para este tipo de hemorragia. Muchos tratamientos eran compresas tibias, frías, pero también infusiones. O lo que dicen las abuelitas, tómate una agüita de hierba, ¿cierto? Infusiones. Y otros eran simplemente remedios supersticiosos. Bueno, nuestra cultura chilena también tiene ese tipo de remedios bien supersticiosos, ¿no? Cosas muy extrañas. Pero ¿cuál era uno de estos remedios supersticiosos que probablemente esta mujer trató? Escúchame con atención.
La mujer con hemorragia continua y frecuente deberá beber infusión de maíz, de cebada, sacada del excremento de un burro blanco. ¿Lo escuchó? La mujer con hemorragia frecuente deberá beber infusión de maíz, de cebada, sacada del excremento de un burro blanco. O sea, tiene que buscar un burro que sea blanco y además tiene que escarbar en el excremento del burro un resto de maíz, de cebada, y luego de eso beber la infusión para sanar. Sin duda, hermanos míos, sin duda que en la condición desesperada esta mujer lo intentó todo. Lo intentó todo. Lo intentó todo y todo fue en vano. Lo intentó todo y todo fue en vano. Ella se gastó todo lo que tenía y en lugar de mejorar su condición empeoró. Ella gastó su dinero, ella gastó su tiempo, la enfermedad la dejó en la ruina, ruina moral, ruina espiritual, ruina social, ruina familiar. Perdió su dinero, perdió su fuerza, perdió el contacto con su marido, con su familia. Ella estaba en una ruina total, sin ayuda humana posible. Eso explica entonces la desesperación, ¿no? 12 años. Probablemente cuando comenzó la enfermedad de esta mujer, la hija de Jairo había nacido. Y ahí vemos cómo se entrelazan las dos historias. Jesús viene a vidas arruinadas, hermanos. Jesús viene a vidas arruinadas. Y Jesús hace todas las cosas nuevas y bellas. En medio de toda esta miseria, esta mujer se acerca a Jesús. Pero que hay algo de enseñanza práctica para nosotros. Esta mujer, la condición de esta mujer, ilustra, es un reflejo vívido, es una parábola viviente de la condición desesperada por el pecado. Así como esta mujer está desesperada por su condición, así también esta condición propia de la mujer ilustra lo que produce el pecado. El pecado nos vuelve impuros, el pecado nos contamina, el pecado nos destruye, el pecado destruye familias, el pecado destruye iglesias, el pecado destruye todo, lo destruye completamente todo. Es de alta contaminación espiritual. El pecado también nos aísla de Dios, nos aparta de Dios. Pero no solamente nos aparta de Dios, sino que también el pecado nos separa de otros seres humanos. El pecado crea resentimiento, el pecado crea envidia, el pecado crea malos entendidos, malas sospechas, el pecado crea pleitos y divisiones familiares que no se pueden curar con nada. No hay cura humana posible para eso. No hay tratamiento ni terapia humana posible para eso. Solo Jesús sana y salva del pecado. Es solo Jesús, hermanos. El pecado trae esta separación, como dice Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es la condición del pecador lejos de Dios? Muerto en delitos y en pecado, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Una condición deplorable, una condición miserable, una condición que no puede ser mejorada con ningún tipo de ayuda humana. No lo hay. No hay remedio. No hay bálsamo que pueda curar eso. Solo la sangre de Jesús. Y en medio de toda esta miseria humana, en medio de toda esta desesperanza, vino un rayo de luz. Vino un rayo de esperanza a esta mujer cuando escuchó algo. El maestro de Galilea ha vuelto.
Y el maestro de Galilea ha liberado a un endemoniado en Gadara. El maestro de Galilea sana, perdona y restaura. Acércate al maestro, ahí va la multitud. Tal vez tienes una oportunidad. Es decir, esta mujer escuchó la buena noticia del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio no son haz algo tú para ser salvo. Las buenas noticias del Evangelio son cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las buenas noticias del Evangelio se tratan de lo que Jesús hace por nosotros. Esta mujer escuchó eso. Y en medio de esta desesperanza, la puerta de la esperanza se abrió. Medita conmigo, muchas veces en tu vida cristiana, Dios te llevará a un terreno, a un lugar donde no veas esperanza humana posible, para que no confíes en el brazo de la carne, para que no confíes en tu propia prudencia, para que no confíes en tu propia sabiduría, para que no confíes en tu propia fuerza, sino para que levantes los ojos y clames al Señor y recibas de Él salvación. Sí, hermanos, Dios nos lleva muchas veces a la desesperanza para mostrarnos la única esperanza real y viva que está en Cristo Jesús. Esa mujer se encontraba en ese terreno. Entonces, ella confió en el testimonio de Jesús. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Esta mujer confió en el testimonio de Jesús. Confió en el testimonio sanador. Confió en las obras de Jesús. Y ella con su débil fe, una fe muy débil, una fe muy pequeña, una fe de muy poco conocimiento, se acercó al maestro. Yo quiero destacar esto aquí, porque muchos de nosotros tal vez nos acercamos a Jesús con este tipo de fe. Yo, por ejemplo, llegué al Señor por una apuesta. Y usted puede decir, ¿cómo? Sí, llegué por una apuesta. Yo era un ocultista, yo era una persona que adoraba al demonio, y a otros amigos yo les dije, yo voy a ir a la iglesia y les voy a demostrar que Dios no existe. Lo que yo no sabía es que yo iba a salir de esa iglesia creyendo en Dios. Tal vez tú llegaste a la iglesia porque te viste empobrecido. Tal vez tú llegaste a la fe de Jesucristo porque te viste en bancarrota, te viste con deudas, te viste acogotado de muchos problemas y dijiste, necesito ser salvo, necesito una ayuda. Y oíste que Jesús sana, perdona, oíste que Jesús hace bien y te acercaste al Señor. Pero no solamente recibiste eso, sino que recibiste el Evangelio bendito que entregó perdón y salvación de tu alma. También muchas personas han llegado a la fe por, tengo a mi padre enfermo, tengo a mi hija enferma, o tengo una propia enfermedad, y han llegado a la iglesia buscando aquello, pero ¿con quién se han encontrado? Se han encontrado con Cristo. Se han encontrado con su plenitud, se han encontrado con su bondad, se han encontrado con su misericordia. La fe. Esta mujer no tenía una fe acabada. No tenía una fe teológicamente correcta. Yo dudo que esta mujer hubiese sabido acerca de las dos naturalezas de Cristo, los tres oficios de Cristo, su estado de humillación, exaltación. Yo creo que ella no tenía idea de esto, pero algo sabía, que Jesús podía salvarla. La misma fe del hombre ciego, ¿lo recuerdan? No sé si este es pecador. Lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y ese es todo mi credo. Una fe sencilla. Esta mujer tenía esa fe. Así que ella confía en el testimonio de Jesús y con su débil fe y con su muy poco conocimiento de Cristo se acercó a la multitud. Ahora, ¿qué le llevó a ella a acercarse a Jesús? La creencia popular.
Y ahí usted puede destacar Marcos capítulo 3, versículo 10 y Marcos capítulo 6, versículo 56. ¿Cuál es la creencia popular? Que si se tocaban las vestiduras de un hombre santo o si se tocaban las vestiduras de un profeta o de un siervo de Dios, las personas recibirían sanidad. Eso a nosotros nos parece un poco supersticioso, ¿no? Pero la fe no estaba puesta en eso. La fe estaba puesta en quién una vez más, en Jesús, que sana, salva y perdona. Entonces esta mujer probablemente se dijo a sí misma, esta es mi última oportunidad. No hay más. Aquí está la multitud. Aquí está cerca Jesús. Es mi última oportunidad. Él no tiene que tocarme. Él no tiene que detener su andar para conversar conmigo. Yo no le molestaré con mi problema. Yo no le voy a afligir ni le voy a interrumpir con mis problemas. Yo solamente iré por detrás y tocaré el borde de sus vestiduras y seré sana. Fe, fe. Pero había un grave problema. Hasta ahí suena linda la historia. Pero hay un grave problema. La propia condición de esta mujer la hacía inmunda. Ese es el gran problema. La propia condición de esta mujer le hacía una mujer ceremonialmente impura. Y tú te puedes preguntar, ¿cuán impura era esta mujer? ¿Ceremonialmente tan impura como un leproso? ¿Ceremonialmente impura como un muerto? Ese es el grave problema. Su sangrado anormal. Según Levítico capítulo 15, versículo 25 al 33, su sangrado anormal la constituye a ella en una fuente de contaminación. No es que ella tiene la posibilidad de contaminar. Ella en sí misma es una fuente de contaminación. Está llena de contaminación. Es altamente contaminante. Es una fuente de contaminación para toda persona que tenga contacto con ella. La ley era muy estricta, y justo estamos estudiando Levítico, la ley era muy estricta. Cualquiera que tocare vestidos contaminados por alguien impuro, queda impuro. Apartado del templo, apartado del tabernáculo, apartado de la sinagoga, apartado de las fiestas religiosas, pero algo más, apartado de la presencia de Dios. Cuán miserable era esta vida. Cuando tú estás enfermo, cuando tú estás pasando por un problema de enfermedad, ¿qué es lo que los seres humanos buscamos inmediatamente? La contención, el toque. Cuando un niño sufre de una caída, una herida, no le importa al niño las palabras que van a salir de su mamá. Lo que busca el niño inmediatamente, ¿qué es? Un abrazo y una contención. Pero esta mujer, con su miseria, nadie la podía tocar. No había un beso, no había un abrazo, no había una caricia en su mejilla, no había un cariño en su pelo, nada. Nadie la podía tocar porque ella era una fuente de contaminación. Tan contaminada como un leproso, tan contaminada como un muerto. Dios había prohibido que los hombres y mujeres con flujos corporales se acercaran a su tabernáculo. ¿Por qué Dios prohibió aquello? Dios lo prohibió, ¿por qué? Porque no quería que su lugar santo fuera tratado con descuido. No porque estos flujos en sí fuesen malos, ya lo hemos estudiado en el libro de Levítico, sino que muchos de estos flujos eran usados por los cultos paganos, donde se ofrecía sangre y otro tipo de fluidos del cuerpo humano, eran usados por los cultos paganos. Y Dios quiere hacer una distinción entre su pueblo y las naciones incrédulas. Entonces Dios prohibió que cualquier hombre o mujer se acercase al tabernáculo inmundo, sucio o impuro. Ve conmigo por un momento a Levítico capítulo 15, versículo 31.
Levítico 15:31, Dios determina que cualquier hombre impuro, mujer impura que se acerque a su tabernáculo, lo pagará con la vida. Levítico 15:31 dice, apartarás de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. La ley es muy clara. Te acercas inmundo o sucio al tabernáculo y lo que recibirás es muerte. No hay otra oportunidad. Preguntémonos ahora, ¿esta mujer sabía eso? ¿Lo sabía? Ella es una hija del pacto. Ella es una israelita. Si hay algo que nos muestra el Evangelio de Marcos es que en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo hay una alta expectativa y una alta expectación por el Mesías. No tenían todas las cosas claras, pero sí sabían que el Mesías había llegado. Esta era una hija del pacto, conocedora de las Escrituras. Esta mujer sabía todo eso y atrevidamente fue a donde Jesús. Destaca eso. La fe es atrevida. Sí. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La fe no es pasiva. Se nos llama a vivir por fe, a actuar por fe, a creer por fe. No fe en la fe, sino fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. Entonces, esta mujer, como pudo, encorvada en la multitud, dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí fijemos nuestra atención en esto importante de la exclamación de esta mujer. Ella dijo, si tocare tan solamente su manto. No dijo si tocare el manto. No hay nada mágico en el manto. No hay ninguna propiedad en el manto. Pero el manto es propio del Señor Jesucristo. Entonces ella dice, si tocare solamente su manto. La atención, el foco, ¿dónde está? No en el manto, está en la persona de Cristo. Para ella tocar el manto era como tocarlo ¿a quién? Como tocar a Cristo. Qué hermoso, hermanos. Tocar el manto era como tocar al maestro. Tocar el manto era como tocar el bordecito del dedo del maestro. Ella también dijo, si tocare aquel manto, seré sana, seré salva. Tampoco ella dijo que la sanidad vendría por el toque, sino que toda la atención está puesta en la persona de Jesús. La atención no está puesta en el manto, la atención no está puesta tampoco en el toque, sino que la atención, la fe, descansa en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? Podríamos graficarlo de esta forma. La fe es la mano temblorosa, dubitativa, que se aferra a un Cristo todopoderoso. Esa es la fe. Una mano temblorosa. Tal cual como el hombre le dijo al Señor, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Eso es la fe, queridos hermanos. Una mano temblorosa que toca al Cristo Todopoderoso. ¿Y qué ocurre cuando la más débil fe? ¿Qué ocurre cuando la más débil fe, la más incipiente fe? ¿Qué ocurre cuando la más débil fe toca a un Cristo completo? Recibe poder y virtud de un Cristo todopoderoso. Hermanos, la atención no está en cuán grande es la fe. La atención es lo que la fe toca. La atención es lo que la fe agarra. La atención es lo que la fe obtiene. Por esa razón decimos que la más débil fe obtiene a un Cristo todopoderoso. Si tocare tan solamente su manto, seré salva.
seré salva. Ella se dijo a sí mismo, no importa quién yo sea, no importa cuán grande sea mi impureza, no importa cuál es mi estado mental, si tan solo toco su manto, al tener contacto con él, seré sanada. Esa es la gran bendición del Evangelio, hermanos. Que toda persona, no importa de dónde venga, no importa lo que haya hecho, no importa cuán negros son sus pecados, no importa cuán horripilante sea su vida pasada, cualquier persona que entre en contacto con Jesús por medio de la fe tendrá vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios, eso es lo que la fe nos entrega. La fe nos entrega a un Cristo completo. El foco, la atención no está en lo que tú puedes lograr, sino lo que la fe te entrega a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? ¿Cómo pudo? Ella no estaba encorvada porque estaba mostrando reverencia al Señor. Ella está encorvada por su enfermedad. Ella está encorvada por su condición. Ella logró tocar el borde del manto de Jesús. Y ocurrió el milagro. Cuando ella tocó el borde del manto, su azote de 12 años, su hemorragia de 12 años desapareció al instante, para siempre, sana inmediatamente y completamente. Ella supo que había sanado. Aquí tenemos una imagen gloriosa. Porque los impuros no podían tocar el tabernáculo. Pero ¿quién es Jesús? El Verbo se hizo carne y el Verbo se tabernaculizó en medio nuestro. Los impuros no pueden tocar el tabernáculo, pero aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, siendo tocado y dejándose tocar por los impuros. Dios con nosotros, Emmanuel. Qué imagen más gloriosa. Aquí hay una buena lección también para todos nosotros con respecto a la fe. No todos tenemos la misma intensidad y el mismo grado de fe, pero esta es la enseñanza para toda la iglesia. Jesús responde a la fe, cual débil sea. Jesús responde a la fe, cual débil sea. Jesús responde a la fe que le toca sin importar cuál débil sea. Y un solo toque de fe hacia Jesús sanó 12 años de un azote incurable. Te pregunto, hermano mío, ¿por cuánto tiempo llevas un azote en tu alma? ¿Por cuánto tiempo llevas un azote en tu vida en silencio? ¿Cuánto tiempo te has sentido azotado? ¿Por cuánto tiempo llevas un pecado que no puedes mortificar? ¿Por cuánto tiempo llevas un pecado que no puedes vencer? ¿Por cuánto tiempo llevas la herida del pecado de otro en tu vida que no logras perdonar? ¿Por cuánto tiempo cargas con el pecado de otro en tu alma y no has encontrado alivio, no has encontrado cura? ¿Por cuánto tiempo has cargado el pecado de otra persona que cometió contra ti algo malo? Tal vez un abuso, tal vez un abandono, tal vez una traición y no encuentras alivio. Déjame decirte que no encuentras alivio porque estás buscando en el lugar equivocado. El toque de la fe en Jesús traerá sanidad al instante. Completo, completo. ¿Cuántas veces has intentado todo para sanar, pero no has encontrado alivio? No has encontrado consuelo. Has gastado dinero, tiempo, fuerzas para dar salud a tu alma y ha sido todo en vano. ¿Qué te dice el Evangelio en esta mañana? Ven a Cristo Jesús.
Él es el médico del alma. Él no te hará sufrir. Él no te defraudará. Él no te engañará. Trae a Jesús tus dolores, tus quebrantos, tus miserias, y Él sanará tu alma. Él te sanará. Él es la fuente de la vida eterna. Y habíamos dicho que esta mujer era una mujer que era una fuente de contaminación. ¿Sabes lo que ocurrió? Cuando esta fuente de contaminación se encontró con la fuente de bendición, lo malo fue absorbido y desapareció para siempre. Bendito sea el Señor. Jesús es la fuente de vida eterna. Su piedad no se agota. Su misericordia no se agota. Tus miserias no pueden agotar su misericordia. Bendito Dios. Tus maldades no agotan su gracia. Ven a Jesús y todas tus impurezas serán quitadas para siempre. El azote que te aflige hasta el día de hoy será curado en un instante. ¿Por qué? Porque Jesús calmó la tormenta que nadie podía calmar. Jesús liberó al endemoniado que nadie podía liberar. Jesús sanó a una mujer que nadie pudo sanar. Regocíjate en Cristo. Regocíjate en Jesús. La mujer supo que había sanado, pero alguien también lo supo. ¿Quién lo supo? Jesús supo que le habían tocado. ¿Qué dijo Jesús? Poder y virtud salió de mí. Jesús no supo que le habían tocado porque se contaminó. Jesús no supo que le habían tocado porque su poder disminuyó. Jesús supo que le habían tocado porque hubo un aprovechamiento consciente de todo lo que es Cristo para nuestras vidas. ¿Has tocado a Jesús? ¿Has recibido de Él poder y virtud? ¿Has recibido bálsamo curativo para tu alma? ¿Has recibido los mejores años de tu vida? Toca a Jesús por la fe, a través de la fe. Jesús supo esto. Entonces Jesús detuvo su andar. Alto, momento. Toda la procesión se paró al instante y Jesús comenzó a preguntar, ¿quién ha tocado mis vestidos? Recuerden ustedes, hermanos, que el Evangelio de Marcos son las vivencias de qué apóstol. Son las vivencias del apóstol Pedro contadas fidedignamente a su discípulo Marcos. Y la pregunta de Jesús, ¿quién ha tocado mis vestidos? Probablemente irritó a quién. ¿A quién lo irritó? ¿A quién lo puso nervioso? ¿Quién era el más nervioso, más atarantado? Probablemente irritó a Pedro. Y Pedro le dijo al maestro, ¿que no te das cuenta que la multitud te aprieta? Y tú sales con esto, maestro, que alguien ha tocado tus vestidos. ¿Cómo no te das cuenta, maestro? ¿Cómo es obvio que la gente te está apretando? Es obvio que mucha gente te rodea. Jesús no lo tomó en cuenta. Jesús no lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque es cierto, aunque mucha gente, aunque mucha multitud rodea a Jesús, roza los vestidos de Jesús, probablemente rozaron su cuerpo, el toque que ha recibido Cristo Jesús es íntimo. Es un toque de fe. Es íntimo, es cercano, es intencional. Sí, es cierto, la multitud toca a Jesús, pero en esa multitud, ¿cuántos están interesados en recibir y aprovechar de Cristo hasta el último? Solo esta mujer. Solo esta mujer. Ese es el toque de la fe. Lo que la fe toca de Cristo recibe al Cristo completo. Jesús entonces espera la respuesta. Y se detuvo la multitud. Y Jesús espera la respuesta. Y la mujer anónima, cuando escuchó la pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta mujer apareció. Supo que su hecho había sido conocido.
Entonces, ¿cómo vino la mujer? Con temor y temblor. Temblando, se postró a los pies de Jesús y el texto dice que le dijo toda la verdad. Fui yo quien te toqué. Señor, yo sé que la ley prohíbe que un impuro, un inmundo toque a alguien. Perdóname, Señor. Te he hecho impuro. Te he contaminado. Perdóname. No podía hacer otra cosa más que acercarme a ti y tocarte. ¿Qué le dijo Jesús? Ah, sí, has contaminado mis vestidos, has contaminado mi vida, me has apartado del templo y de la sinagoga. No, Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, hija, tu toque te ha salvado. Pongamos toda nuestra atención en esto. Jesús no dijo, hija, mis vestiduras te curaron. Jesús no dijo eso. Él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? No hay poder en la fe. No hay poder en la fe. La causa de su sanidad no está en la fe. El legalista, en medio de los problemas, le va a decir a usted, tenga más fe, pues hermano. ¿Qué es lo que le pasa? Tenga más fe, pues hermano. Hombre de poca fe. El poder no estaba en la fe. El poder está en el objeto de la fe. Aunque tengas una fe débil, pequeñita, sin mucho conocimiento teológico, tal vez nunca te leíste los volúmenes de teología sistemática, aunque tengas ese tipo de fe pequeñita, si esa fe toca al Cristo eterno y todopoderoso, recibe a un Cristo completo con todos sus beneficios. Cristo como rey, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote tuyo para siempre. Cristo tu sacerdote. Hay un salmo que justamente habla acerca de ser bendecidos por las vestiduras. Vamos al Salmo 133. ¿Los salmos hablan de Cristo Jesús? Toda la Biblia habla de él. Salmo 133. Miren cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Note esto. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si hay algo que destaca el Salmo aquí, es que la bendición desciende, desciende, desciende. No es que nosotros estamos subiendo a buscar la bendición desciende, la vida eterna desciende, la sanidad desciende y desciende tan profundamente hasta el borde de sus vestiduras, como la imagen de este sumo sacerdote ungido con óleo santo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y aunque seas el borde de la vestidura del cuerpo de Cristo, tienes al Cristo completo. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos esta historia? La sanidad de esta mujer muerta en vida fue usada para que Jairo pudiese creer que Jesús puede levantar a su hija muerta. Pónganse los zapatos de Jairo. Jesús detiene su andar, sana a esta mujer, los discípulos irritados porque la niña se está muriendo, pero luego de este milagro, ¿qué le dice Jesús a Jairo? No temas, cree. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en Jesús? ¿Vendrás a Él ahora y le tocarás en fe?
vamos a los pies de Cristo. Oremos y luego comeremos con Él y Él vendrá a nosotros en estos sacramentos. Demos gracias al Señor por su palabra.